Entonces, recordemos que estamos trabajando en la unidad número 4, derivada y diferencial de funciones de una variable. En esta parte ya hemos hablado del concepto de derivada, de la interpretación geométrica de la derivada, de las derivadas laterales, la continuidad y la diferenciabilidad. Y hablamos también de los teoremas de derivada, los teoremas básicos, ¿verdad? Los 8 teoremas básicos para la parte de derivada. Hablamos de específicamente la regla de la potencia, la regla de la suma de funciones, la regla del producto, la regla de la división y la regla la regla de la cadena. Fueron las reglas que normalmente hemos venido utilizando. Decía de que no solamente esas reglas existen o esos teoremas, decía que más adelante vamos a hablar de los teoremas que hay sobre derivadas de funciones trigonométricas, derivadas de funciones trigonométricas inversas, derivadas de funciones exponenciales, logarítmicas, derivadas de funciones paramétricas. Y el tema de hoy que vamos a desarrollar, que es lo que se llama las derivadas de orden superior, la parte de derivación implícita y la derivada de una función inversa. 3 temas vamos a desarrollar el día de hoy. Son temas sencillos. Ahí van a ver que solo es agarrarle el hilo, en este caso, a la forma como vamos a trabajar en cada uno de ellos. Y terminar, pues, esta parte de la unidad. O sea, eso lo vamos a ir desarrollando, ¿verdad? Los diferentes teoremas a lo largo del desarrollo de la unidad. Entonces, tenemos primeramente lo que son las derivadas de orden superior. La derivada de orden superior, como su nombre lo dice, son derivadas que tienen mayor orden. Lo que nosotros hacemos particularmente cuando calculamos una derivada, lo que hemos hecho en el caso anterior, es calcular la derivada de primer orden. Cuando nosotros decimos f' de x, eso es la derivada de primer orden. Entonces, si nosotros tenemos una función y igual a f de x y esa función es diferenciable, entonces los valores de la derivada f' de x normalmente representan la derivada de primer orden. Pero recordemos que ese f' de x puede ser una nueva función, una función que dependa del valor de x. Entonces, si la derivada es una función que depende del valor de x, entonces también le podríamos volver a calcular otra derivada. Y entonces, al calcularle la derivada a otra función que ya está derivada, eso sería la derivada de segundo orden. Y si a esa derivada de segundo orden le podemos calcular otra derivada, entonces le llamaríamos derivada de tercer orden. O sea, el proceso de estar derivando, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etcétera. Ese es lo que se llama derivada de órdenes superior. En la medida que podemos irle calculando una derivada al cálculo de otra derivada. Entonces podemos tener derivadas de primer orden, que es lo normal, derivadas de segundo orden, de tercer orden, de cuarto orden, y así sucesivamente. En algunos tipos de derivadas puede ser que llegue un momento en que las derivadas se vuelvan cero. ¿Ya? Cuando, por ejemplo, tenemos una función, por ejemplo, una función constante, recordemos la derivada de la constante es cero. Si queremos volver a derivar, va a ser cero. Y si queremos volver a derivar, va a ser cero. Entonces ahí se va a estar repitiendo. En algunos tipos de funciones, las derivadas de orden superior son iguales a cero después de cierto límite. En otros no. En otros, en vez de ir reduciéndose, se va poniendo la función un poco más complicada y se va haciendo una función cada vez más extensa. Entonces vamos a ver cómo calcular estas derivadas de diversos órdenes. Entonces decimos que la derivada, ¿verdad?, de la primera derivada se denomina derivada de segundo orden o segunda derivada de la función primitiva. La función primitiva es la función inicial, la función que nos dan desde el comienzo de cualquier ejercicio. Y que esta se simboliza, aquí podemos ver f2', y2',
la segunda derivada de y con respecto a x, otra manera de simbolizarlo, ¿verdad? La segunda derivada de la función f de x con respecto a la variable x y la segunda derivada de y con respecto a x. Entonces, todas estas son las formas, recordemos, para simbolizar las derivadas. Entonces, en estas condiciones, ahora estamos hablando de derivadas de segundo orden, cuando calculamos la derivada a otra derivada. Y de la misma manera, podemos calcular la derivada de la segunda derivada, que se denomina derivada de tercer orden o tercera derivada de la función, y se simboliza pues de la misma manera, f3' de x, y3', la derivada de tercer orden con respecto a y, la derivada de tercer orden de y con respecto a la variable x, la derivada de tercer orden de la función f de x con respecto a la variable x, la derivada de tercer orden con respecto a la variable x. Y así sucesivamente, ¿verdad? Se puede calcular una tercera derivada de la primera derivada, entonces eso sería en este caso la derivada de cuarto orden, y como decía, así sucesivamente se pueden ir calculando una tras otra derivada de una función. Todo es que la función, en este caso de la primera derivada, pues sea una función que dependa de la variable x. Podemos seguir haciendo cálculos de derivada. Por ejemplo, tenemos en este caso, dada la función f de x igual a 5x a la sexta más 3x a la quinta menos 2x a la cuarta más 15x. Vamos a encontrar, dice ahí, la tercera derivada. Entonces, eso significa que vamos a derivar 3 veces la función, ¿verdad? Vamos a derivar esa función f de x 3 veces. Entonces, vamos a proceder a hacer el cálculo de la tercera derivada de la función 5x a la sexta más 3x a la quinta menos 2x a la cuarta más 15. Recordemos los teoremas de derivada. Vamos a utilizar, ¿verdad?, el teorema de la suma, y vamos a utilizar también el teorema de una constante por una función y el teorema de la potencia, que es otro de los teoremas que vamos a utilizar. Entonces, si vamos a calcular la primera derivada de la función, entonces tendríamos f' de x va a ser igual, recordemos la derivada de este término, 5x a la sexta sería 6 por el 5 que tenemos acá sería 30, x que va a quedar elevado a la quinta. Recordemos que le disminuimos una unidad al exponente en la regla de la potencia, ¿verdad? El 6 pasa a multiplicar al 5, nos quedaría 30 y aquí nos queda x elevado a la quinta. Después acá, en la derivada de este otro término, tendríamos, ¿verdad?, el 5 pasa a multiplicar al 3, nos queda 15 por x elevado a la cuarta. Después venimos por acá, calculamos la derivada y nos quedaría el 4 pasa a multiplicar al 2 menos 8x elevado al cubo. Y la derivada de 15x, ¿verdad?, que simplemente sería 15. Recordemos que la derivada de la x es 1, ¿verdad? Eso es la derivada de la variable x, es 1. Entonces, eso es la derivada de la primera derivada, ¿verdad? En base a eso, ahora vamos a calcular la segunda derivada. Entonces, vamos a seguir derivando y vamos a calcular la segunda derivada. Entonces, la segunda derivada de la función sería el 5, recordemos, pasa a multiplicar al 30, me queda 150 por x elevado a la 4. Recordemos que los exponentes vienen disminuidos en una unidad. El 4 multiplica al 15 y me queda 60x al cubo. Menos el 3 pasa a multiplicar al 8, me quedaría 24x al cuadrado. Y la derivada de 15, recordemos que 15 aquí se convierte en una constante. Por tanto, la derivada de 15 es igual a 0. Entonces ya tenemos ahora la segunda derivada de la función. Ya derivamos la primera para obtener la segunda derivada. Pero en el ejercicio piden la tercera derivada. Entonces vamos a volver a derivar. Entonces, volviendo a derivar, esa función nos quedaría, ¿verdad?, tendríamos el 4, pasa a multiplicar al 150, 4 por 150, me queda 600x al cubo,
Después acá, el 3 pasa a multiplicar al 60, nos queda 180x al cuadrado, menos el 2 pasa a multiplicar al 24 y nos quedaría 48x. Recordemos que la potencia viene disminuyendo en una unidad. Cada vez que derivamos disminuye en una unidad. Y los exponentes pasan a multiplicar a los coeficientes. Recordemos que eso lo explicamos en la clase anterior. Entonces, hasta aquí ya tenemos la tercera derivada. Esa sería la tercera derivada de la función. Entonces, el proceso de derivar continuamente una función se le llama derivada de orden superior. Puedo calcular la derivada de segundo orden, de tercer orden, de cuarto orden y así sucesivamente. Eso es en cuanto, ¿verdad?, a este primer ejercicio. Miremos el segundo ejercicio. Segundo ejercicio que tenemos por ahí dice, dada la función f de x igual a 1 menos 2 raíz de x elevado a la cuarta, calcular la segunda derivada. Calcular la segunda derivada. Entonces, recordemos que aquí tenemos todo esto, tenemos toda esta expresión está elevado a la cuarta. Entonces, como tengo toda una expresión elevado a la cuarta, o sea, toda una función, dicho de otra manera, elevado a la cuarta, entonces aquí tengo que utilizar la regla de la cadena. Cuando yo tengo una función, ¿verdad? O una función que le llamamos g de x elevado a una potencia, normalmente hay que aplicar la regla de la cadena, porque aquí todo este término está dentro de un paréntesis y ese paréntesis está elevado a la cuarta. Entonces recordemos que para aplicar la derivada de la regla de la cadena, lo que nosotros hacemos ahí, ¿verdad?, lo que nosotros hacemos es simplemente aplicar una derivada externa y después una derivada interna. La derivada externa es como que si lo que está en el paréntesis es una sola función, la derivada interna es lo que está dentro del paréntesis, que eso es lo que nosotros vamos a realizar. Entonces empezamos viendo la primera derivada de la función. Entonces la primera derivada de la función va a ser igual. Recordemos, aplicamos la regla de la cadena. Este 4 pasa a multiplicar, por acá lo tengo. 4 ¿por quién? Por todo esto. 1 menos 2 raíz de x, pero ahora me queda elevado a la ¿cuánto? Elevado al cubo. Es como que todo esto sea una función, recordemos. 4 por lo que estaba dentro de paréntesis elevado al cubo. Eso es, recordemos, la derivada externa, nada más. Eso que está ahí es la derivada externa. 4 por 1 menos 2 raíz de x al cubo. Y ahora tengo que derivar lo que está dentro del paréntesis. Voy a derivar lo que está dentro del paréntesis. La derivada de 1 es 0. Entonces no lo pongo. Menos, ¿verdad?, menos 2, tengo 2, la derivada de la raíz de x. La derivada de la raíz de x. Recordemos que raíz de x es lo mismo que digamos x elevado a la 1 medio. ¿Verdad? X elevado a la 1 medio. Y entonces cuando derivamos la raíz de x es lo mismo que digamos que vamos a derivar x a la 1 medio. La derivada de x a la 1 medio, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a 1 medio, que aquí lo tengo, a 1 medio ¿de quién? De x elevado a la menos 1 medio. ¿Verdad? Recordemos, la derivada de x a la 1 medio es 1 medio de x elevado a la menos 1 medio. Pero ese x a la menos 1 medio lo mando para el denominador y al pasar al denominador se convierte en raíz de x. ¿Ya? Se convierte en raíz de x. Entonces, la derivada de la raíz de x es 1 sobre 2 raíz de x. Recordemos que esto lo vimos el día de ayer. Ayer hicimos un ejemplo de cómo derivar la raíz de x. Entonces decíamos, la raíz de x se convierte a x a la 1 medio. Y entonces a la hora de tenerlo a la 1 medio, decimos, esto es 1 medio de x. Le restamos 1. 1 medio menos 1 me queda menos 1 medio. Entonces me queda 1 medio de x a la menos 1 medio. Y x a la menos 1 medio lo mando para denominador. Me quedaría 1 sobre 2x a la 1 medio. Y x a la 1 medio es raíz de x. O sea que al final nos queda 1 sobre 2 raíz de x. Esto que está aquí, 1 sobre 2 raíz de x, es la derivada de
de x. Esa es la derivada de la raíz de x. La derivada de la raíz de x es 1 entre 2 raíz de x. Entonces miremos ahora qué nos resulta. Este 2, con este 2 lo puedo simplificar. Menos con este más me queda menos 4 aquí. Recuerden que el 2 y el 2 lo simplifiqué. Entonces aquí me queda menos 1 por 4 menos 4 por 1 menos 2 raíz de x elevado al cubo, que es esto que está acá. Y aquí nos quedó nada más, ¿quién? 1 sobre raíz de x. ¿Ya? Aquí nos queda 1 sobre 2 raíz de x, porque el menos 2 con este 2 se simplificó. 2 con 2 se simplifican y entonces me queda 1 sobre raíz de x. El menos que teníamos acá lo pasamos adelante, ¿verdad? Como menos 4. Pasamos para adelante como menos 4. Y entonces ahí tenemos la primera derivada. La primera derivada de la función sería esa condición. Queda menos 4 por 1 menos 2 raíz de x al cubo por 1 entre raíz de x. Eso es la primera derivada. Ahora vamos a aplicar la segunda derivada. Fíjense bien que ahora lo que yo tengo acá, el resultado que yo tengo acá, tengo por acá ¿qué? Un producto. Esto es una función y esto es otra función. Entonces voy a utilizar la regla del producto. Pero recordemos que esto que está aquí, cuando derive esto, como todo está elevado al cubo, tengo que volver a aplicar la regla de la cadena. ¿Verdad? Tengo que volver a aplicar la regla de la cadena. Para cuando me toque derivar exactamente este valor. Para cuando me toque derivar este valor. Entonces recordemos en la regla del producto. ¿Qué decía la regla del producto? Se puede hacer de diversas maneras. La primera función por la derivada de la segunda, más la primera función por la derivada de la primera. ¿Ya? Eso es arbitrario, ¿verdad? El orden, recuerden cómo se haga, no importa. Puedo decir, decíamos, la primera función por la derivada de la segunda, más la segunda por la derivada de la primera. O puedo decir la segunda por la derivada de la primera, más la primera por la derivada de la segunda. Eso es arbitrario, ¿verdad? A la hora de aplicar el teorema. Ustedes traten de manejar uno solo para no tratar de confundirse a la hora de resolver. Entonces aquí tenemos este producto y vamos a aplicar la regla del producto para resolver y encontrar la otra derivada. Entonces vamos a aplicar regla del producto. ¿Ya? Entonces recordemos que decíamos que para derivar esto vamos a hacer, ¿verdad? Voy a aplicar la derivada de la primera función por la segunda. Derivada de la primera, fíjense bien. Esta es la primera función. Voy a derivar esta primera. Entonces, ¿cuál es la derivada de esta primera? El 3 pasa a multiplicar al 4 negativo y ¿qué me queda? Menos 12. Aquí me quedaría 1 menos 2 raíz de x, que es lo que está aquí, pero ahora elevado a la ¿cuánto? Aquí lo tenía al cubo, ahora me queda elevado al cuadrado. Esta primera parte es la derivada externa. Recuerden, aquí estoy aplicando regla de la cadena para derivar ese primer término. Ahora lo voy a multiplicar por la derivada de lo que está dentro de paréntesis. La derivada de lo que está dentro de paréntesis. La derivada de 1 es 0. Menos 2, entonces aquí pongo 2, por la derivada de la raíz de x. Recordemos que ya esto lo hicimos con anterioridad. ¿Cuánto es la derivada de la raíz de x? Aquí lo tenemos, es esto mismo. 1 entre 2 raíz de x. Eso es lo que pongo aquí. La derivada de la raíz de x es 1 entre 2 raíz de x. Hasta ahí tengo la derivada del primer término, pero eso lo tengo que multiplicar ahora ¿por quién? Por 1 entre raíz de x. Entonces ustedes pueden ver acá, lo multiplico ¿por quién? Por 1 entre raíz de x. Repito de nuevo este paso. Repito de nuevo la derivada de este primer término. La derivada de este primer término es 3 por menos 4 menos 2. El 1 menos 2 raíz de x queda igual ahorita y eso va a quedar elevado al cuadrado. Porque aquí teníamos cubo, le restamos 1, queda elevado al cuadrado. Y ahora voy a derivar internamente, voy a derivar lo que está dentro del paréntesis. La derivada de lo que está dentro del paréntesis, la derivada de 1 es 0, y la derivada de este término sería menos 2, y aquí lo tenemos, por la derivada de la raíz de x. Recordemos que ya dijimos que la derivada de la raíz de x
es 1 entre 2 raíz de x. Eso es lo que pongo acá. 1 entre 2 raíz de x. Multiplicado ¿por quién? Por este término. Recuerden que estoy aplicando la regla del producto. ¿Ya? Regla del producto, derivada del primero por el segundo. Entonces, tengo esto acá. Ahora, ahora sería la primera función, que la voy a dejar igual. Esto lo dejo igual. Menos 4 por 1 menos 2 raíz de x elevado al cubo por la derivada de 1 sobre raíz de x. Esta derivada de 1 sobre raíz de x ya también la habíamos hecho en la clase anterior. Recordemos que decir 1 sobre raíz de x es lo mismo que digamos x a la menos un medio. ¿Verdad? 1 entre raíz de x es x a la menos un medio. Si nosotros derivamos x a la menos un medio, entonces ¿qué nos quedaría? Un medio de x elevado a la, ¿cuánto? Le restamos, ¿verdad? Al menos un medio le restamos 1, menos un medio, menos 1, nos queda menos 3 medios. O sea, nos queda menos un medio de x a la menos 3 medios. Como tenemos x a la menos 3 medios, lo puedo pasar para el denominador como x a la 3 medios y decir x a la 3 medios es lo mismo que diga la raíz cuadrada de x al cubo. Por eso es que miramos acá que el resultado de esta derivada, 1 entre raíz de x es menos 1 entre 2 raíz de x elevado al cubo. Insisto, esta derivada ya la habíamos resuelto con anterioridad. La resolvimos el día de ayer en clase. La derivada de 1 entre raíz de x simplemente es menos 1 entre 2 raíz de x al cubo o menos 1 entre 2x raíz de x también. Así se puede decir. Recordemos que como aquí tengo raíz cuadrada de x al cubo, uno de estos x al cubo lo puedo sacar fuera de la raíz. Entonces aquí ya tengo toda la derivada, ¿ya? La derivada de la primera función por la segunda función, la primera función por la derivada de la segunda. Y entonces ahora miremos que puedo simplificar. Miremos que puedo simplificar. Por ejemplo, aquí tengo este menos, con este menos se va a convertir a más. Este 2 se simplifica con este 2. Esta raíz de x por esta raíz de x la puedo multiplicar y me da x. Aquí este 4 con este 2 que está aquí lo puedo simplificar con el menos, con este menos me quedaría más y puedo simplificar el 4 con el 2 me quedaría 2. Entonces miremos ahí que nos resulta. Menos, con este menos me queda más. Ahí tengo el 12. Tengo el 2. El 2 de aquí con el 2 de aquí se simplificó. ¿Verdad? Se simplifica. Entonces me queda 12, 1 menos 2 raíz de x al cuadrado, que es este término, por, recordemos, 2 con 2 se simplifica y me queda 1 entre raíz de x por 1 entre raíz de x. Eso es lo mismo que diga 1 entre x. Raíz de x por raíz de x es x. Más, me quedaría ahora menos 4 entre menos 2. Eso me quedaría 2 positivo, que es este valor de acá. Por 1 menos 2 raíz de x al cubo, este término, por este valor que me queda acá con signo ya positivo, ¿verdad? 1 entre raíz cuadrada de x al cubo. Recordemos que el 2 que está aquí, con el todo y el signo, ya se simplificó con este menos 4. Menos 4 con menos 2, nos quedó el 2 de acá. Por eso es que aquí me queda 1 sobre raíz cuadrada de x al cubo. Y ahí tendríamos en este caso ya la segunda derivada de la función. Lo que hay que tener mucho cuidado es con la aplicación de la regla de la cadena acá, ¿verdad? Y recordar algunas derivadas que se vienen haciendo. Por ejemplo, cosas que no se les pueden olvidar, por ejemplo acá, saber cuánto es la derivada de la raíz de x. Eso ya se pone ya por instinto, ¿verdad? Incluso hay veces no es necesario ni ponerlo. La derivada de la raíz de x es 1 entre 2 raíz de x. La derivada de 1 sobre raíz de x es menos 1 sobre 2 raíz cuadrada de x al cubo. Hay derivadas que ustedes se las van a tener que aprender de memoria de tanto practicarla, porque imaginémonos que la vamos a tener que estar haciendo cada vez que nos aparezca, se nos vuelve eterno eso.
Entonces hay derivadas que ya uno, las derivadas sencillas, pues ya se las va aprendiendo en la medida que vamos practicando. Entonces no sé si tienen alguna pregunta hasta acá. Cuando deriva el Ajá, 1 menos 2 raíz de x, ajá. solo vuelve, elimina el 1, pero No, solo no, vuelve a no es poner que, el no, menos 2. a ver, no es que elimino el uno, la derivada de uno, Queda en ¿cuánto es? cero. Es Sí, cero, o sea, entonces, queda en cero, yo sé. ajá. Pero el menos 2 solo lo vuelve a poner. Ah, bueno, pues sí, porque esto es una constante. A ver, si yo derivo acá esto, ¿qué me queda? La derivada de uno es cero. Ya no lo pongo aquí, es como que dentro del paréntesis pongo un cero. Cero. ¿Menos quién? Menos 2, que es este valor, por la derivada de esto. ¿Cuánto es la derivada de esto? La derivada de la raíz de x. A ver, ¿cuánto es? Esa derivada es Ah, 1 sobre 2 raíz de x. es correcto, esto es la derivada. Ya esto Entonces, por esto es la derivada de lo que está dentro del paréntesis. A ver, esto por esto, el menos 2 por uno entre 2 raíz de x, que es la derivada de lo que está dentro del paréntesis. ¿Está claro o no? El sí, menos pero 2 por uno sobre 2 raíz de x es la derivada de eso. Ajá, ¿cuál es el problema? yo no entiendo por qué solo le saca la derivada a la raíz de x y el 2 también está ahí. A ver, pero sí, a ver, ¿y cuánto es? 2 por a ver, si usted tiene 2x, ¿cuánto es la derivada de 2x? A ver, ¿cuánto es la derivada? Le voy a poner más fácil. ¿Cuánto es la derivada de 2x al cuadrado? 2 por la derivada de x al cuadrado. Y la derivada de x al cuadrado, ¿cuánto es? 2x. Después solo multiplico 2 por 2x. ¿Cuánto me queda? 4x. ¿Ya? Es como esto. Fíjense acá. Cuando usted deriva aquí arriba, en la parte 5x a la sexta, ¿deriva el 5? Pregunto, ¿deriva el 5? No. No. Usted no deriva el 5. ¿Cuál es lo que deriva? El x a la 6. Usted deriva el x a la 6, porque esto es una constante. Entonces usted dice, ¿cuál es la derivada de x a la 6? 6x a la quinta. Y después lo multiplica ¿por quién? Por el 5, para que me aparezca aquí ¿cuánto? 30. ¿Ya? Entonces, si yo tengo aquí 2 raíz de x, ¿cuánto es la derivada de 2 raíz de x? El 2 me queda aparte con signo negativo, que es esto que está aquí, el 2, y voy a derivar nada más ¿quién? La raíz de x. O sea que yo solamente derivo el valor de la raíz de x. El 2 no tiene por qué derivarlo porque es una constante. ¿Ya? El 2 es una constante. Cuando usted tiene una constante por una función, usted pone la constante por la derivada de la función. ¿Quién es la función en este caso? La función es raíz de x. Entonces yo solamente derivo raíz de x. El 2 me queda igual con todo y su signo. ¿Qué signo me quedó aquí? Menos 2. ¿Ya? Me queda menos 2. Menos 2 por este valor. Lo que pasa es que yo aquí lo pongo en paréntesis. Yo lo pude haber puesto, permítame, voy a corregir y poner algo así, que al final es lo mismo. No sé si lo mira aquí abajo. Lo mira, muchachos. Sí. Esta parte, a ver, es lo mismo. Lo que yo tengo ahí es lo mismo. A ver, ¿qué voy a derivar? Voy a derivar esto que está aquí. A ver, el 3 por el menos 4 menos 2. Por 1 menos 2 raíz de x elevado a la cuánto. Como aquí tengo al cubo, ahora ¿qué me queda? Al cuadrado. La derivada de 1 es ¿cuánto? 0. Menos 2, aquí tengo el 2, por esta derivada. ¿Cuánto es la derivada de la raíz de x? 1 entre 2 raíz de x. Aquí tengo la multiplicación. Fíjense bien que aquí tengo la misma multiplicación. Aquí tengo el signo menos también. Este 0 lo puedo obviar. Al obviar este 0 me queda menos 2 por esto. Y después multiplicado ¿por quién? Por la otra función. Y la otra función es ¿quién? 1 entre raíz de x. ¿Ya? Este menos 2, fíjense bien, a 0, menos 2, aquí me queda menos 2. Este 2 con este 2 lo simplifico. Este menos con este menos se convierte a más y me queda siempre 12. Y después 1 entre raíz de x por 1 entre raíz de x, ¿qué me queda? 1 sobre x.
no sé si se fija que al final es lo mismo. Lo que pasa es que yo pongo paréntesis ahí. Lo único que hice fue poner un paréntesis en esta parte de acá, ¿verdad? Puse un paréntesis aquí, ¿verdad? Y el 2 lo dejé afuera, que al final es lo mismo. Elimino este valor de acá y ya me queda, es lo mismo. ¿Ya? Eso es lo que tenía en ese ejercicio. O sea, la forma como lo haga, eso no importa. Lo que hay que tener cuidado es que el 2 no lo puedo derivar. No puedo decir, derivada de 2 es 0, porque entonces todo se me convierte en una constante. La derivada de una constante por una función es la constante por la derivada de la función. O sea, la constante se saca fuera y se deriva únicamente la función. ¿Está claro ahí? Me Sí, parece que profe. Jimmy, me parece. No, soy yo, Andrés.